Hola, mi nombre es Andrés Felipe Quenan, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica y voy a presentar el control de movimiento para dos ejes, tanto manual como automático, para la materia de servomecanismos del semestre 2025-1. Ahora, como primer paso, voy a describir la arquitectura de comunicaciones. En la parte superior se encuentra TIA Portal versión 15, que corresponde al entorno de desarrollo, desde el cual se diseñó y programó tanto el HMI como el PLC. Desde aquí se configura la lógica del sistema. Posteriormente, en la parte inferior se encuentra el PLC simulado, que corresponde al S7500. Aquí se alojan los objetos tecnológicos, como son el eje X, el eje Z y kinematics, además de la lógica de control manual y automática. Estos objetos permiten controlar los perfiles de posición y velocidad mediante instrucciones específicas de movimiento. Por otro lado, tenemos la pantalla simulada, que es el HMI, en este caso el modelo KTP700. Fue desarrollada en TIA Portal y se ejecuta mediante el simulador de WinCC Runtime. Esta interfaz permite al usuario interactuar con el sistema mediante pantallas, botones, gráficos, indicadores o switches, con los cuales se puede activar el modo manual o automático, además de visualizar los perfiles de posición, de aceleración y velocidad, además del estado de los ejes. Tanto la pantalla HMI como el PLC intercambian datos, ya que desde el HMI se puede controlar los ejes, los objetos tecnológicos, y el PLC arroja datos respecto al estado de dichos ejes, que pueden estar fuera de los límites y podría indicar un error que podría ser visualizado tanto en el HMI como en las posiciones de los perfiles de velocidad y aceleración. Posteriormente se definen las dimensiones y los límites de los ejes. Aquí se puede observar el mecanismo compuesto tanto por el eje X y el Z. En el eje X se define una longitud de 1400, como se puede observar en la parte inferior, y en la parte izquierda se observa el eje Z, que la dimensión es desde 0 hasta 1000, aunque es posible observar que el eje Z es un poco más extenso. Fue diseñado así porque el home se encuentra ubicado en la parte inferior del eje X, entonces el máximo límite al que puede llegar sería 1000, como se definió en el software. Y respecto al home, se encuentra ubicado en 200 en el eje X y en 800 milímetros en el eje Z. Bueno, ahora se va a evidenciar el funcionamiento del modo manual por el function block 1, en el cual se tienen varios segmentos que van a controlar de forma manual los dos ejes. En el primer segmento se encuentran dos bloques de control de movimiento, en este caso MC Power, que sirve para activar los ejes. En la variable axis, que es ejes, para el primer bloque se tiene el eje 1, en mi caso el eje 1 es el eje X, y para el otro bloque sería el eje 2, en mi caso es el eje Z. La variable que activa los dos bloques al tiempo es la entrada in-enable, como se muestra aquí. Posteriormente, para el reset de los dos ejes, por si ocurriese un error por los límites, se tienen dos bloques también en serie. Igualmente, como en el anterior segmento, se tiene el eje 1 y el eje 2, el eje X y el eje Z respectivamente. Y para ejecutar cada uno de los bloques se tiene la misma entrada, que sería in reset, que re resuelve los errores en cualquiera de los dos ejes. Para el siguiente segmento se tienen los bloques de home. En el primer bloque de home, el eje 1, es decir, el eje X, y en el segundo bloque se tiene el eje 2, es decir, el eje Z. Dado que las posiciones de home son diferentes en los dos ejes, las variables son diferentes. Entonces tenemos para devolver al home del eje X sería la entrada home 1, y para devolver a home del eje Z sería la entrada de home 2. Ahora, para controlar el movimiento de los ejes, se tiene el bloque move jog para cada eje. En el primer eje, es decir, el eje X, se controla el movimiento hacia la derecha y hacia la izquierda, es decir, hacia la derecha sería jog forward y hacia la izquierda sería jog backward. Además, se tiene en el otro bloque el eje para el eje Z. En este caso, jog forward sería hacia arriba, por eso la entrada, o sea, la variable que la activa sería in jog up, perdón, y jog backward sería in jog down, ya que es hacia abajo. Ahora, para evidenciar el funcionamiento, se procede a simular el PLC primero. Entonces, esperamos que cargue PLC, simular, y buscamos mediante Profinet para hacer el enlace con el PLC simulado. Una vez hecho el enlace, se cargan los datos, se compila. Todo es consistente, entonces se cargan los datos y se inicia el módulo.
podemos observar que el módulo ya está funcionando. Ahora desde la pantalla del HMI tenemos la interfaz con los botones correspondientes. Ahora procedemos a simular esta pantalla. Como podemos observar, tenemos los 4 botones: up para hacia arriba, down hacia abajo, forward hacia la derecha, backward hacia la izquierda. Cada indicador en estado verde significa que los ejes están bien, no tienen error por límites y se puede simular. Tenemos un switch para enable que activa los 2 ejes, y tenemos las posiciones home X y home Z y reset por si ocurriesen errores. Procedemos a abrir la pantalla Kinematics y miramos cómo se simula. Para observar mejor las posiciones tenemos en la parte superior el eje X muestra una posición de 200, en la parte del eje Z 800, que esas son las posiciones de home. Y primero activamos enable para los ejes y podemos observar que el indicador está en verde, lo que significa que los ejes están activos. Procedemos a hacer el movimiento hacia la derecha con forward. Como observamos, se mueve efectivamente. En backward también, hacia abajo y hacia arriba. Ya que está en una posición aleatoria, queremos devolver a home, entonces devolvemos a home primero en Z, luego devolvemos a home en X, y como se puede observar, vuelve a la posición de home, que es 200 en X y 800 en Z. Posteriormente verificamos los errores por las posiciones de límites. Para el final de carrera izquierdo, como observamos, marca un error con el indicador rojo, y me dice que el error está en la posición X100, como se definió en el final de carrera. Esto respecto a home. Damos la función reset y luego en home, y nuevamente el indicador se pone en verde para decir que se puede seguir usando. Comprobamos en forward el final de carrera derecho. Como se puede observar, el error ocurre en 1300, ya que, como se especificó en el reto, el final de carrera es 100 milímetros antes de la longitud del, eje, que es 1400. Reset, home en X, nuevamente vuelve a estar activo el eje para el movimiento, perdón, para forward. Ahora verificamos los límites en el eje Z para el movimiento hacia arriba. Se indica que el error ocurre en 900. Como se especificó, el final de carrera es 100 milímetros antes de la longitud, que es 1000. Procedemos al reset y home en Z. Luego, el final de carrera hacia abajo indica un error en Z100, que es la posición especificada. Posteriormente reset y en Z. Y esto respecto al funcionamiento manual. Continuando ahora con el modo automático, tenemos varios segmentos, igual que en el modo manual. Ahora, para la activación de los ejes, nuevamente los mismos segmentos y la misma variable que activa los 2 ejes, el eje X para el primer bloque, el eje Z para el segundo bloque. Posteriormente tenemos los 2 bloques correspondientes al reset de los 2 ejes para el eje X y para el eje Z. La variable que arregla o enciende el reset, ejecuta el reset de los 2 bloques, es la misma, in reset. Posteriormente tenemos el segmento para el home. Están los 2 bloques para cada eje. Tenemos la variable in home 1 que ejecuta el primer bloque para el eje X e in home 2 para el eje Z. Luego, respecto al perfil del movimiento, se hace necesario de un nuevo bloque, en este caso es el move absolute, desde el cual se realizan los movimientos teniendo en cuenta la posición, la velocidad, la aceleración, además de otras variables. Sin embargo, en este caso solo se usarán estas. Como primer paso, el primer bloque se asocia al eje X, ya que es el primer eje que realiza el movimiento. Se realiza un movimiento hacia la posición de 300 milímetros con una velocidad de 200 milímetros por segundo, y se va a ejecutar este bloque con la entrada in auto. Posteriormente, cuando ya se ha finalizado el movimiento mediante este bloque, se ejecuta el siguiente bloque, como lo dije anteriormente, cuando el bloque anterior ya fue ejecutado, es decir, mediante la variable move absolute.
instance done, es decir, cuando la instancia del anterior bloque fue realizada. Entonces se realiza el siguiente movimiento, que es en el eje Z, es decir, el eje 2. En este caso se mueve hacia la posición de menos 600 milímetros. Estas posiciones son respecto al home. Es por eso que el signo es así. Entonces la posición es menos 600 a partir de home, sería en 200 milímetros respecto al eje Z, con una velocidad de 200 milímetros por segundo. Luego de realizado este bloque, de igual forma, se activa el siguiente con la variable moveAbsoluteInstance1done, ya que instance1 es el anterior bloque. Así que cuando ya fue realizada, se ejecuta el siguiente. Es decir, este bloque, el cual mueve el eje Z hacia la posición 0, es decir, a home, con una velocidad de 200 milímetros por segundo. Posteriormente, una vez realizado el bloque, se realiza el siguiente bloque mediante la variable instance2done, ya que el anterior pertenece a instance 2, y cuando ya fue realizada, se ejecuta el siguiente movimiento, que en este caso sería la posición 1000, pero para el eje X, y una velocidad de 200 milímetros por segundo. Luego, realizado ese bloque, se realiza el siguiente movimiento para el eje Z con la variable instance3done, ya que el anterior bloque es instance 3. Cuando ya fue realizado, entonces el eje Z se mueve hacia la posición menos 600 milímetros respecto a home, que en este caso sería 200 milímetros de nuevo en el eje Z, con una velocidad de 200 milímetros por segundo. Luego se realiza el siguiente bloque. A una posición 0 se envía el eje Z, es decir, a home, con una velocidad de 200 milímetros por segundo. Luego se realiza el siguiente bloque mediante la variable instance5done. Instance5 es el anterior bloque, entonces cuando ya fue realizado se envía a home el eje X, ya que la posición es 0, y la velocidad con una velocidad de 200 milímetros por segundo. Para todos los bloques, la aceleración y desaceleración corresponde a 100 milímetros cuadrados por segundo. Esto corresponde a la lógica para el perfil de movimiento que fue asignado en el reto, y corresponde a la función block que se va a utilizar en el bloque principal. En este caso se observa el bloque manual que se encuentra aquí, y el bloque automático que corresponde a la función block que se configuró anteriormente. Aquí se reciben las entradas, que es inEnable, corresponde a la activación de los ejes. Luego tenemos inReset para ejecutar la configuración de los errores. Bueno. Y luego para inHome1, que llevaría a home en X, y inHome2, en este caso el eje 2 home, sería el eje Z. Y una variable adicional, que en este caso es la automática, se ha llamado ejesAuto. Mediante esta variable se activa el perfil de movimiento que se va a realizar, como se configuró anteriormente. Una vez mostrada la lógica, procedemos a evidenciar la simulación. Nuevamente simulamos la pantalla. Simulamos el mecanismo. Activamos el modo automático mediante este switch, y como observamos, empieza a realizar las posiciones. Llegó hasta la posición asignada. Realiza cada uno de los pasos. Y realiza el final, que es el que devuelve el objeto a la posición home, que es 200 y 800. Para el modo automático se tiene una segunda pantalla en la que se pueden observar los perfiles, y aquí se puede observar el perfil para el eje X y para el eje Z. En el eje X la gráfica negra corresponde a la velocidad en X, y la gráfica en rojo a la aceleración en X. De igual forma para el eje Z. En algunos casos podemos observar cómo efectivamente llegó a la velocidad de 200 y de menos 200. Sin embargo, algunos picos no alcanzaron a llegar debido a que la posición fue corta y la aceleración no fue la suficiente para alcanzar la velocidad requerida en ciertos instantes. En el eje Z sí se logró en varias ocasiones. Luego, para devolvernos hacia la pantalla de control, le damos en el botón de control, y así nos podemos mover entre las diferentes pantallas. Eso es todo por el funcionamiento. Ahora, respecto a las conclusiones, el uso de TIA Portal versión 15, VLC Sim y WinCC Runtime me permitió trabajar con herramientas reales de la industria,
Así puedo mejorar mis habilidades para tener un dominio práctico de plataformas ampliamente utilizadas en el sector de la automatización, especialmente en entornos Siemens. En segundo lugar, me fue posible integrar distintas tecnologías como el control de movimiento, simulación de PLC, diseño de HMI y comunicación interna, de tal forma que pueda abordar proyectos de automatización de forma integral donde se requiere interconectar distintos sistemas. Por último, el hecho de validar todo el sistema sin hardware físico permite reducir tiempos y costos antes de pasar a la implementación real, lo cual es clave en entornos industriales modernos.